Hola, buenas tardes. Somos los muertos del comunismo. ¿Qué tal? Aquí estamos, Violeta y yo, Lucy, para hablaros de el capítulo 4, el real capítulo 4, Sí, famoso, de imperialismo, fase superior del capitalismo. Hemos vuelto. ¿Quién tenía razón en el libro? Y al ¿Quién? final, Violeta estaba en la parte correcta de la historia, no como Vaya. Paul y yo, que teníamos una edición que los capítulos estaban partidos como en 400.000 capítulos de 2 páginas. Bueno, pues directamente es que Pragmáticas, con los números no. romanos y todo ya, vamos, se la sudó. Pero bueno, esta vez no estamos confundidas ni por los números romanos ni por nada. Venimos listas y preparadas. Bueno, yo regular, para qué mentir, pero bueno. Sección humana, venga, hablar de nuestra vida. Bueno, empieza tú, que ya has partido ahí con tu posición. Bueno. A ver, esta señora, yo sí que quiero hacerme la víctima para, bueno, primero saludar al de Twitter que ve RuPaul España. Eso es lo primero, te saludo. Después, que sepáis lo que hacemos por vosotros, ¿eh? Porque yo vengo directa de mis prácticas, de mi puesto de trabajo, que he tardado 1 hora en metro, voy a grabar esto y a las 4 me voy a volver a ir otra vez. O sea, lo que hacemos para daros contenido, ¿eh? Sí, Sacrificadas. Bueno, yo prácticamente, es que no sé, es que mira, yo hoy estoy con varias cositas, porque claro, por una parte estoy súper contenta porque he podido sacar libros de la biblioteca, porque había perdido la tarjeta de estudiante y yo diciendo, bueno... ¿Ves? Ya te he dicho que sin el carnet se puede sacar. Ya, pero claro, o sea, eso no lo ponía en la web, he tenido que rebuscar y que tú me lo has dicho, básicamente. Y la señora, encima, yo le he dicho, claro, que me voy en verano unos meses a mi ciudad y la tía me ha dejado los libros hasta septiembre. O sea que yo no sé si eso es legal, a lo mejor ahora mismo Sí, es que puedes ir renovando eternamente el préstamo. Yo así he tenido libros durante 1 año y medio, ¿eh? Exposing. Buah, bueno, ella directamente lo ha pasado y yo diciendo, ¡uh! ¡Qué bien! Y nada, y estaba yo temerosa porque ha venido un coche y se ha puesto como abajo en el parking a poner canción a tope de no sé qué, mi pana, no sé cuánto, y yo diciendo, ya verás que va a sonar de fondo el host de no sé, del Bad Bunny. Que en realidad no sé de quién es la canción, pero... Como si fuese una película, Bad Bunny the Movie. Sí. La banda sonora. Que por cierto, nosotros podríamos poner canciones. O sea, bueno, salta el copyright. El copyright, tía. El copyright. Aunque estés pagando Spotify y cosas así. Sí, creo que sí. Bueno, ya sí, eso preguntamos. Yo las dudas de... Diciendo... Pero a ver, al final lo de la música sería un sin Dios porque todos tenemos como gustos musicales muy diferentes y yo estaría en plan de, por favor, poned una de Rodrigo Cuevas. Y la otra, yo quiero soul, la otra, yo quiero tal. Marina. La Marina and the Diamonds. O sea, al final sería y tendríamos que poner canciones comunistas y al final pues sería un poco sin Dios. Pero bueno, no... Bueno, cuidado con el día. tema de Push the Poison de Marina, ¿eh? Que ahí lanza una tralla al capitalismo que flipa. Yo aquí haciéndole la promo. Menos es que Lorde está y más financiada. Marina. Bueno, venga, vamos al ajo que nos enrollamos como una persiana. Sí. Yo iba a comentar que a diferencia del resto de tal, a mí la canción nueva de Lorde me gusta. Lo dejo ahí. Ay, yo no la he escuchado, pero bueno, que es el single este del meme de ella como corriendo con el culo al aire. Ay, ya. Sí, el disco lo he visto. O sea, eso por el Twitter está por todos lados. Pero es que yo nunca he sido mucho de Lorde. O sea, me ha gustado algunas cosas, pero nunca la he escuchado así a un ritmo. En cambio, Marina es un poco de gays intensas, Lorde. Bueno, da igual, vamos a entrar en materia, que ya estamos de eso. A ver, amigas, básicamente el capítulo que vamos a tratar hoy se titula El reparto del mundo entre las grandes potencias. Esto básicamente te viene a resumir que el mundo es muy complejo. Más complejo de lo que quizá podríamos imaginar. Pero... aquí Lenin te va a explicar qué cambia con el imperialismo dentro del dominio colonial y te saca las receipts, te saca las tablas, te saca las estadísticas. Así que vamos a ver. En fin, ¿quieres empezar tú con algún statement o empiezo yo leyendo el maravilloso statement?
a ver, si quiere empieza leyendo el statement y luego hago un comentario que no sé si lo va a decir tú, si no lo digo yo, y luego ya comento otra cosita del principio también. No, no pasa nada, no voy por copyright. Es súper del principio. Como ni en Asia ni en América hay tierras desocupadas, es decir, que no pertenezcan a ningún estado, hay que ampliar la conclusión de Supan es un señor que escribió un libro, who cares, y decir que el rasgo característico del periodo que nos ocupa es el reparto definitivo de la tierra. Definitivo no en el sentido de que sea imposible repartirla de nuevo, al contrario, nuevos repartos son posibles e inevitables, sino que el de la política colonial de los países capitalistas ha terminado ya la conquista de todas las tierras no ocupadas que había en nuestro planeta. Por primera vez el mundo se encuentra ya repartido, de modo que lo que en adelante puede efectuarse son únicamente nuevos repartos, es decir, el paso de territorios de un amo a otro y no del paso de un territorio sin amo a un dueño. Este párrafo es muy difícil de leer en voz alta, tiene 500.000 comas. Ya, yo es que En fin. me pongo a leer a Lenin y digo, bueno, necesita un poco de, de pausa. Vale, ¿qué te sugiere? ¿Qué te evoca, Violeta? Bueno, a mí me gusta recalcar, ¿no? Que aquí un poco lo que... Borra esto. No me lo puedo creer. ¡No! Es que Paul no lo va a cortar. Paul no lo va a cortar. Ay, qué vergüenza. Acabo de confundir a Lenin con mi llamado, novio. ha llamado a Lenin por el nombre del novio. O sea, se puede ser más penca. Qué vergüenza. Bueno, mira, la suda. Es lo que hay. Tienen nombres muy parecidos. Sonoramente. Bueno, yo creo que aquí también Lenin lo que quiere un poco recalcar y tal es la diferencia de un periodo a otro, ¿no? De cómo el capitalismo antes, ¿no? O sea, se caracteriza por otro tipo de etapa y tal, y el imperialismo tiene una característica esencial que es el tema del capital financiero, ¿no? O sea que cuando hablamos del anterior al monopolista, es cuando, bueno, a ver, que me ubique, perdón. Hay la característica diferencial que Lenin no intenta decir en todo este principio de introductorio y tal, es el tema del capital financiero, cuando comienza el auge de las conquistas coloniales y empieza ese reparto territorial del mundo que básicamente todo va a ser una relación de diferentes factores y tal, pero la base va a ser lo del tema del capital financiero. Es que esto de la introducción parece muy escueto, pero es que luego lo va desarrollando un montón. O sea que aquí a lo mejor te queda un poco como, bueno, vale, pero ¿qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué tema? De una fase a otra, ¿qué es esto? Pero bueno, yo lo que quiero también comentar con esto es que hay un cambio, ¿no? En el pensamiento de todos los políticos burgueses, porque ellos antes, que va explicándolo Lenin un poquito más abajo, no sé si en la página, sí, 48 por ahí, que ya te hace un contexto histórico y que te viene a decir, bueno, vamos a presentar un personaje, pero antes vamos a decir que los políticos burgueses, la etapa de la libre concurrencia de Inglaterra y todo el rollo, ¿vale? Eran como, ¿qué? ¿Qué es política colonial? No, nosotros estamos contra eso, no, nada, no podemos pensarlo. Hay muchas películas sobre esto, ¿eh? Sí, o sea, sí, hay sí. muchas películas de esas súper aburridas que suele salir Maggie Smith haciendo de señora y actores famosos con pelucotas que básicamente van de este tema, o sea, se sigue glorificando mucho en el siglo XXI. Sí, o sea, sí. por hacer un inciso, paréntesis, para que la gente se ubique, o sea, las estadísticas que Lenin saca es que básicamente del 76 al 1900, básicamente la cantidad de territorio que pertenece a las potencias coloniales, en concreto en Asia, África y Polinesia, aumenta un 79% en África, un 42% en Polinesia y un 5% en Asia. Por eso Lenin dice que ya todo el mundo está conquistado. O sea que básicamente lo que impera ahora es nuevos repartos y nuevas distribuciones que vienen de precisamente las tensiones entre los diferentes monopolios por básicamente, evidentemente, motivos económicos. Le sorprende literalmente a nadie, porque vamos a ver, muchos territorios pues evidentemente son ricos en materias primas, en mano de obra, exportar capitales, abaratar precios, y evidentemente son caramelitos que quieren pasar de unas manos a otras.
y por eso se generan muchas tensiones entre los monopolios. Sí. Vale, muy bien. Yo me he saltado todo esto y me he ido literalmente a otro párrafo porque es que me parece... O sea, a mí la introducción es como muy así como... pero luego lo que he dicho, que para mí, desde mi perspectiva, yo lo fui, no sé, como interiorizando mejor a lo largo de que iba leyendo el capítulo y veía varios ejemplos que luego se pueden comparar perfectamente con la actualidad y con cosas que están pasando ahora. Pero bueno, en plan, ¿qué pasaba? Porque hay un cambio de pensamiento, ¿no? O sea, es que el tema es eso, que anteriormente, en la libre concurrencia, pues los políticos burgueses eran adversarios de todo esto de la política colonial y tal que he dicho antes, ¿vale? Y era como llegando a decir la frase esta de, bueno, un hombre, que ahora mismo no me sale aquí el nombre, pero básicamente un político burgués de la época y tal, dijo... como que las colonias son la rueda de molino que llevamos atado al cuello, ¿no? Estaban como súper en contra y tal. Pero ¿qué pasa? Que viene el siglo XIX cargadito y viene el Cecil Rhodes y el Joseph Chamberlain, que son como un empresario pues muy rico de Inglaterra y todo el rollo, y que ahora vaya por donde... que con el avance y el tema del cambio al imperialismo a esta fase, ahora, bueno, quieren aplicar la política imperialista. Y es que viene el Cecil Rhodes, con todo su papo, y empieza a decir a su íntimo amigo, que es periodista, ahí, para que le meta la información, en la revista Sálvame de la época. Bueno, Sálvame ya no, que ahora Sálvame rojo. Dice, ay, ayer estuve en, bueno, digamos una barriada obrera, ¿vale? Se llama East End, pero bueno. Y asistí a una asamblea, estaban todos desocupados y estaban todos pidiendo pam, no sé qué, queremos tener dinero, queremos tener alimento, no sé qué. Todo ahí, pues cabreadísimo, como debe ser, o sea, súper cabreado. Y él estaba como ahí de oyente, ¿sabes? En la esquina, que nadie percatándose de que estaría ahí, pero obviamente, pues, o no estaba o se enteró por otro lado. Y entonces él llegó a una reflexión de diciendo, ¡ay! Claro, es que, Angélico, venga, voy a darles yo todo lo que necesitan. ¿Cómo? ¡Ay, con el imperialismo, venga! Y entonces, nada, aquí Lenin empieza un poco a rajar y dice, vamos, él ya venía con esa idea que la solución del problema social era... básicamente, pues llevar una política colonial, posesionarse de nuevos territorios, encontrar nuevos mercados, los cuales colocar productos de las fábricas, de sus minas, etcétera. Y aquí lo que deja un poco caer Lenin, que al final, pues, Cecil Rhodes era un socialchauvinista un poco más honrado que otros teóricos y tal. A ver, que nombra. O sea, Lenin está de coña, o sea, no es que el Cecil Rhodes fuera social chauvinista como tal, era como un tal, sino que hace la broma de, mira, este señor al menos es más honesto sí. que los social chauvinistas del marxisteo. Sí, en fin. Él ahí es muy irónico. O sea, a veces leer a Lenin, si no estás familiarizado con sus bromas, porque escribe en sarcasmo Lenin, o sea, escribe su modo de comunicación es sarcástico, es peculiar este señor, muy... Pero bueno, es entretenido. Yo creo que habría que explicar un poco, bueno, así a rapidillo, el tema del socialchauvinismo, por si alguien no sabe ubicarlo ahora mismo, pero es básicamente, pues, alguien que se expresa políticamente en el imperialismo, bueno, o toma una posición política, ¿no?, que supuestamente pretende mejorar las condiciones del obrero en una nación concreta o llevar una paz social, ¿no?, en dicha nación, a coste del dominio del resto de naciones, ¿no?, que al final intentan, ¿no?, como, entre comillas, favorecer que la oligarquía financiera de la potencia dominante tenga más éxito, y así permitir, ¿no?, que las migajas que ellos tienen, las migajas que a ellos se les queda, pues que caigan a los resto de trabajadores, ¿no? Y entonces, bueno, aquí también podemos... yo qué sé, un ejemplo así más día de hoy, que tampoco lo quiero dejar muy así en plan sobre la mesa, pero... A ver dónde te estás metiendo. No, pero a ver, no voy a decir nombre ni voy a decir nada, pero esas tendencias de exaltación nacional y poner en primera orden una propia nación, no sé qué,
todo esto huele mal, simplemente, ¿no? Y es un poco para poner contextualización de que algo que se puede comparar al día a día que no ha dejado de existir, ¿no? Sí, a ver, si esto en verdad es más viejo que el pastar, o sea, ya en la Claro. Primera Guerra Mundial hubo todos estos debates en la cuestión de la participación de sus países en la Primera Guerra Mundial y mucha gente del espectro de la izquierda defendía la participación en la Guerra Mundial. De hecho, ahí hubo todo el drama con... A ver, al final el ejemplo que creo que más se conoce es el de las sufragistas, que algunas apoyaban la Primera Guerra Mundial y después se peleaban, se rompían familias de sufragistas por la Primera Guerra Mundial. O sea, sí, al final es un tema muy sonado que está ahí, o sea, es más viejo que Sí, eso, sí, porque sí. el pastar. No sé si conocéis esta expresión, pero es una expresión mallorquina Que el que... pastar. Es més vell que es pastar. O sea, básicamente que es una cosa muy vieja y muy cansada, la verdad. A ver, otras cosas que dice Lenin, que no sé si hemos comentado, es que básicamente todo el periodo de conquistas de colonia más acelerado es básicamente que esto ya, yo te lo he ejemplificado con el tema de los políticos, es posterior al capitalismo premonopolista. Bueno, no es que sea posterior porque realmente las prácticas coloniales incluso son precapitalistas, o sea, de hecho ya Marx lo dice en las acumulaciones originarias de capital, el papel que tuvo la colonización en todo esto, bla, 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 es también un concepto viejo, ¿vale? O sea, y podríamos ir más atrás incluso. Pero the thing is que cuando se construyen las lógicas imperialistas de las que hemos estado hablando todos los capítulos anteriores, es decir, la creación de monopolios, la concentración de las ramas de producción, la exportación de capitales, todo esto, pues ahora más que nunca es necesario, para aumentar las ganancias, que esta expansión ya no se lo tomen con tanta calma como se la tomarían antes. Porque ahora es de vida a un muerto, o sea, es una propia dinámica que va en relación al imperialismo. No se puede desligar. Que después, como veremos, pues más adelante la gente se vuelve muy ingenioso con la dominación imperialista, ¿eh? O sea, al final hay de todo en esta vida y ya veremos casos y pondremos algún ejemplo actual. Mira, para poner un poco de contexto de cómo el capital financiero es devastador a la hora, ¿no?, de ese reparto, nuevo reparto, etcétera, y de posesiones de determinadas colonias, voy a comentar un ejemplo que dice Lenin en la página 50, que está hablando un poquito más abajo, que dice: la desigualdad en la ampliación de las posesiones coloniales es muy grande. Si se compara, por ejemplo, Francia, Alemania y el Japón, no sé por qué dice y el Japón, pero bueno, cuya diferencia no es muy considerable en cuanto a la superficie y a la población, resulta que Francia ha adquirido casi 3 veces más colonias, ¿no? En diferencia de Alemania y Japón, desde el punto de vista de superficie y todo el rollo. Pero por la cuantía del capital financiero, Francia, a principios del periodo, que no ocupa en ese momento, era también como varias veces más rica que Alemania y Japón juntos. Entonces, aquí pasa una cosa, que las dimensiones de las posesiones coloniales se hayan influenciadas ya no solo por las condiciones puramente económicas, sino también por las geográficas y otras. Pero es que, claro, aquí Francia, también su capital financiero... O sea, si tu capital financiero no está suficientemente desarrollado, como quizás les pasaba en ese momento a Alemania y Japón, pues no puede establecer una hegemonía en los países. O sea, te va a ganar otros países, ¿no? Y un poco el ejemplo que Lenin pone aquí en el caso de Francia. Al por ser más colonia, está condicionado totalmente a la influencia económica. Y es que, ¿qué pasa? Porque el tema de cómo hacer un país dependiente de otro se habla más adelante también con el tema de la semicolonia, las colonias y tal. Pero también creo que es interesante contextualizarlo un poco aquí, ¿no? O sea, ¿cómo consigues tú al final, ¿no? Porque dices, vale, pero ¿cómo ha hecho Francia, ¿no? O ¿cómo ha podido hacer cualquier otro país imperialista dependiente a otro, ¿no? Pues voy a poner un ejemplo así inventadito, que a lo mejor seguramente se ha pasado, pero yo me lo invento. Vale, soy Estados Unidos. Me apetece tener el dominio X país, ¿no?
Pero ahora, ¿qué pasa? Esta hegemonía está en disputa con otra potencia imperialista, no solo yo. Pues lo que puede pasar es que venga una guerra y en donde cada potencia, ¿no? Aquí Estados Unidos y otro país, pues a lo mejor está financiada pues por otras potencias, tal, y hay una relación aquí económicas, políticas, todo el rollo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que van a haber ¿no? una especie de guerra, una especie de rivalidad que da lugar a un estado de terror, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el interés al final de todo este embrollo es que el país que quieren, ¿no? Un poco dominar, etcétera, tenga un líder un poco pupeto, ¿no? Que firme todo con una de las potencias al final, ¿no? O sea, con la potencia con la que firme, ¿no? Tiene al final la hegemonía. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya ese país acepta la inversión del capital extranjero, condiciones desfavorables para el estado de títere, etcétera. Y aquí se entiende que sí, siguen existiendo las guerras, pero ya no es una forma legalmente, ¿no? De colonia. O sea, tú literalmente en el papel no pones soy colonia de tal, no. Pero claro, la imagen que quieres poner, o sea, la imagen burguesa que quieren poner de todo esto es que simplemente ha sido un intercambio, ¿no? de papeles o de trato o de firma. Pero al final tiene un poder hegemónico, bueno, tiene la hegemonía política y económica que le permite mantener a ese país en un estado de dependencia de su desarrollo, ¿vale? Un poco así para que se entienda qué coño esto de que hacen dependiente a un país o eso de que colonizan a un país y tal, cuando supuestamente está todo repartido. Y luego ya sigue Lenin hablando y desarrollando un poco más este tema. Y voy a ir buscando el parrafito. Sí, a ver, o sea, lo que ha explicado Violeta es el típico caso que creo que todo el mundo conoce de los típicos presidentes de países africanos que de repente dicen, uy, igual me interesa que esta mina de diamantes sea mía. Y de repente este señor aparece muerto por la CIA al día siguiente. O sea, es este caso, o sea, del lawful neutral del colonialismo. O sea, hay más matices en todo esto de la dominación imperialista, ¿eh? O sea, ya hay muchas capas, porque al final como los monopolios concentran ramas de la producción, pues no es extraño que el mismo monopolio también esté vendiendo las armas a la vez que extrayendo, que tenga una compañía de extracción y a la vez un macro banco oscuro turbio. Sí, no, sí. No el banco de los abrazos. Es que esto lo dijeron en un capítulo. Sí. Never forget. y me hizo mucha gracia lo del banco de los abrazos. Abrazocratic. Un banco ahí chunguero que a la vez sea una pantalla de no sé qué y una empresa de logística. O sea, al final tú sí empiezas a mirar las ramas de cada monopolio, es que te puedes echar aquí la vida. Bueno, sí. En fin, lo que íbamos diciendo. Sigue un poco más abajo. Bueno, dime. Me acabo de dar cuenta que es que ese capítulo en realidad, aunque no sea tan corto como los demás, también es corto. Intenso. Ah. Pero intenso. E intenso, sí. Porque aquí tocan unos puntos clave súper importantes. Y es que luego él sigue un poco más abajo, hablando ya de que, ¿no? Recalcando cómo el capital financiero al final es una fuerza tan considerable, estoy citándolo, que, por decirlo así, tan decisiva en todas las relaciones económicas internacionales, que es capaz de subordinar, y en efecto subordina, incluso a los estados que gozan de una independencia política completa. Que es el caso, bueno, que luego va comentando que lo va a decir más adelante, pero que para el capital financiero la subordinación más beneficiosa y más cómoda es aquella que trae aparejada consigo la pérdida de la independencia política de los países y de los pueblos sometidos, ¿no? Y es cuando introduce el término de países semicoloniales, ¿no? En plan... Claro, es lo que hemos hablado. Claro. A lo que se refiere es del presidente muerto porque quiere Exacto. Que la mina sea para su país. Claro, entonces... Las semicolonias ya son un poco ahí bueno, es complejo, ¿vale? Sí. De hecho, él pone el ejemplo de Argentina, si mal no recuerdo, porque sí, creo que en esa época abajo, estaba endeudado con Gran Bretaña
a día de hoy Argentina sigue endeudada, para que Ya, veáis, sí. del Fondo Monetario Internacional. Y claro, la diferencia entre una semicolonia y una colonia es que es un estado es un estado transicional en la que sí que se mantiene cierta independencia política. Que él lo desarrolla, pero tampoco es que lo desarrolle tal. En Sí, que plan, sobre que sí- papel, ¿no? Aparenta una independencia, pero en realidad no. Que depende del otro O país, al fin y sea, al cabo. tiene una dependencia económica, pero puede tener, gracias, esta dependencia económica se ha configurado de una manera que le permite cierta independencia política. A ver, es el caso de Marruecos. O sea, de hecho lo tenemos muy reciente por toda la movida que ha habido últimamente con Marruecos. De hecho, tenemos un artículo escrito sobre Marruecos de la web que está muy bien, o sea que si queréis mirarlo, pues ahí está. A ver, que habla un poco del tema de Marruecos. Y Marruecos, claro, de hecho desconcierta. Porque tú te tiras de los pelos, dices, a ver, what the fuck, ¿qué está pasando con Marruecos? Que tienen una política expansionista respecto al Sáhara. ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Es un país imperialista? No sé qué es, no lo entiendo. ¡Ah! Crisis, crisis. No pasa nada. No pasa nada, tengo la solución. ¿Quién no se ha confundido? No, o sea, básicamente lo que pasa con Marruecos es que básicamente tiene dependencia de la Unión Europea y de Estados Unidos, que a cambio de fuerza de trabajo, materias primas y de su posición, que tiene una posición muy estratégica que puede servir como de pantalla respecto a políticas migratorias, respecto a grupos terroristas y tal, pues gracias a estas condiciones de dependencia económica y por su posición, porque interesa que Marruecos tenga el papel que tenga, pues evidentemente tiene ciertos privilegios de independencia política, ya que pues está bastante financiado. Entonces, claro, Marruecos pues puede tener su proyecto expansionista con el Sáhara, que ahora no lo vamos a explicar porque esto da para otro capítulo. Pues, que bueno, se me juntan aumentando la lista de temas miscelánea. que hablar. Sí, La sí. miscelánea, vamos, Va a ser será esto un poco popurrí que parece el disco que graba tu padre para el coche. O sea, madre los mía. evangelios apócrifos. Bueno, pero bueno, se entiende, ¿no? El Sí, sí. concepto. A eso es lo que iba a decir. De todas formas, que Lenny lo va internacionalmente- comentando más adelante también Sí. y sigue ahí. Que a veces la política internacional es complicada. O sea, si de hecho ya hicimos el capítulo este de Bielorrusia, que Bielorrusia es una rara avis, o sea, es un país que es más raro que un perro verde. Os recomiendo el capítulo que básicamente dices, tiene intereses, está alineado con un bloque antiimperialista, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y después dices, vale, es un país muy raro, que le hace un poco de ghosting a Rusia cuando le pide cuando le amenaza con aumentar los precios del petróleo, porque antes se los pasaba con una promesa anexionista a precio de precio de fábrica, que se dice. Y después tiene un mega conflicto porque el presidente de este país podría ser tu tío el cuñado del bar. La Unión Europea intenta meter mano y dices, al final es un sin Dios. O sea, las cosas no muchas veces son más complejas y tienen muchas más capas y muchas más contradicciones que a lo mejor pueda parecer. Bueno, luego así, un poquito después de introducir el tema de los países semicoloniales y demás, Lenin ya está comentando otra vez, ¿no? Recalcando, desarrollando un poco más un poco las diferencias de la definición o el factor, la característica principal, madre mía, yo con los sinónimos voy a decir aquí el word reference, de la característica de la fase actual del capitalismo, ¿no? Porque es como no podemos comparar, ¿no? Roma basada en la esclavitud, ¿no? Pero tampoco podemos comparar, ¿no? El momento histórico de Gran Bretaña con, en la fase anterior, ¿no? Incluso antes, ¿Qué? Es lo que estábamos diciendo antes, que las prácticas coloniales pues son más viejas que el pastar. Claro. Y que ahora Lenin pues nos va a explicar cuál es la diferencia clave entre
Claro, Pues eso. que al final, pues, en resumidas cuentas, el tema del capital financiero, pero hay un tema que también quiero comentar, que, a ver, o sea, cuando hablamos también de la dominación del imperialismo mediante la exportación de capitales, en vez de, o sea, y tal, no es solo, o sea, hemos hablado de guerra y tal, pero no hay no tiene por qué haber o simplemente una doblegación militar. Es decir, no es tanto tener tropas en un país, que muchas veces se habla del imperialismo cuando hay guerra y todo esto, ¿no? Y sí, que lo es, claro, pero también el tema de la característica principal, también el tema de la exportación de capitales, la deslocalización de empresas, el traslado de una actividad, bueno, que la deslocalización de empresas es el traslado de una actividad industrial a un país de un país o una región a otro lugar con el fin de abaratar costes y otras movidas. Y bueno, y que al final todo esto enmarca un poco esas pequeñas diferencias o lo que se entiende, ¿no? Cuando hablamos de imperialismo a boca chancla, ¿no? Y luego, a ver que me vaya al párrafo, que es que tengo yo unos colorines aquí que me marean. Que sí, que básicamente eso, la particularidad fundamental del capitalismo moderno, ¿no? Consiste en la dominación de las asociaciones monopolistas, de los grandes empresarios, y dichos monopolios adquieren la máxima solidez cuando reúnen en sus manos todas las fuentes de las materias primas. Que aquí ya nos metemos en un meollo y vamos a profundizar en qué pasa. En dónde están en qué se basan esos intereses, en toda esta exportación, en todo el tema del capital financiero que embarca al final, ¿no? Entonces... Es que ¿Qué? quiero terminar de leer el párrafo porque es que creo que, Sí. primero vamos a dejar hablar a Lenin y ya después decimos, porque es que este párrafo es muy autoexplicativo y hay pocas comas, gracias a Dios. Ojo, cuidado, Atención, señoras y señores. La posesión de colonias es lo único que garantiza de una manera completa el éxito del monopolio contra todas las contingencias de la lucha con el adversario, sin excluir la de que el adversario desee defenderse por medio de una ley sobre el monopolio de Estado. Cuanto más adelantado sea el desarrollo del capitalismo, cuanto con mayor agudeza se siente la insuficiencia de materias primas, cuanto más dura es la competencia y la caza de las fuentes de materias primas en todo el mundo, tanto más encarnizada es la lucha por la adquisición de colonias. Bueno, aquí ya... sí, y además es que ya no solo con este párrafo, sino que va comentando cosas que tienen relación un poco más abajo, ¿no? Que habla, por ejemplo, de que para el capital financiero, no, cito a Lenin, tienen importancia ya no solo las fuentes de las materias primas descubiertas ya, sino también las probables, pues la técnica se desarrolla con una rapidez increíble en nuestros días y las tierras hoy inservibles pueden ser convertidas mañana en tierras útiles si se descubren nuevos procedimientos. Lo mismo se puede decir con respecto a la exploración de riquezas minerales, a los nuevos métodos de elaboración y utilización de tales o cuales materias primas. Aquí la tendencia inevitable del capital financiero de ampliar el territorio económico y aún el territorio en general. Claro, aquí ya, bueno, nos va comentando un poco el interés también de los países y tal, al final de poner la cadena productiva de algún tipo de producto en general que quieren vender y todo el rollo en algún país o en algunas tierras o en alguna localización exclusivamente pues por lo que hemos comentado antes, el tema de la deslocalización y tal, o aprovechar ya un territorio en sí que tenga esa materia prima y ya pues hacer allí la fábrica, explotar allí a las personas que viven por mucho más barato, en condiciones inhumanas. Y bueno, un poco el proceso que nos comenta Lenin, que además lo dice también con un ejemplo de los capitalistas ingleses, que lo voy a leer, ¿vale? Para hablar de todo el embrollo que conlleva todo esto. Y dice: los capitalistas ingleses se esfuerzan por todos los medios para desarrollar la producción de algodón en su colonia, Egipto. De este modo, les es más fácil vencer a sus competidores extranjeros. Les es más fácil monopolizar la fuente de materias primas, crear un trust textil menos costoso y más lucrativo, con producción combinada, entre comillas,
con la concentración en una sola mano de todas las fases de la producción y de la transformación de algodón. ¿Y qué pasa? Pues aquí Lenin lo que nos quiere decir es un claro ejemplo de los beneficios para los monopolistas de hacerse con colonias. Si tienen en posesión un territorio donde hay una gran cantidad de materia prima, ¿no? El algodón en este caso, y lo puedes traer directamente, va a ser menos costoso que comprarlo. A la vez que puedes vender a los competidores y extraer beneficios. Pero es que mejor aún. Hagamos ya lo de la fábrica, ¿no? Hacemos una fábrica directamente de ropa textil donde extraemos el algodón y nos ahorramos más dinero. Es más, vamos a explotar a su población en unas condiciones inhumanas, ya que es nuestra colonia y así pues ahorramos más en contratar y en hacer la fábrica ahí y tal. Luego, y todo esto pues lleva al final a trasladar pues toda la solo tengo que trasladar al final toda esta mercancía a los países que quiero en los que quiero venderla por un precio pues, mucho más alto. Es más, vamos a construir un puerto en ese mismo país, amortizándolo en X años, donde te sale gratis usarlo y todas las tasas que tienen que pagar el resto y tal, pues te van a ir para tu saco. Y es que encima, pues ya para finiquitar todo, tú haces y pones una propia ruta de importación y exportación. Un ejemplo, Zara. Un ejemplo actual, así que vamos que Zara. Y además con el nuevo desarrollo tecnológico y todo, el tema de la movilidad del capital y tal, las facilidades que ofrece, ¿no? El uso sistemático, informático y tal, pues ha ayudado y ha hecho que todo esto se haga mucho más rápido, de una forma más bestia. Hombre, de hecho otro ejemplo que es bastante actual sería también todo el problema abierto con la desforestación del Amazonas. Que no se desforesta porque los árboles se caigan por sí solos, sino que básicamente estaba yo ahí pipeando datos y Europa importa desde procedencia de Latinoamérica como la mitad de todo lo que se exporta de soja. De soja, pero sí, para pienso, no en plan para los veganos. O sea, claro, tú ves ahí, en concreto en Amazonas, que hay como tropecientas mil monopolios que están ahí. O sea, y mira que es grande, ¿eh? Y lo están literalmente desforestando, ya sea por ganadería extensiva, ya sea por... China también está metido en lo de la soja, o sea, está metido todo Dios. En el tema también gobiernos nacionales, o sea, es muy fuerte. Sí, y es que además... Pero para que veáis, o sea, y en muy poco tiempo, joder, una extensión súper grande de terreno, ya ves tú cómo van avanzando toda la tecnología y todas las fuerzas productivas y todo el rollo que deja el Amazonas sin árboles por el tema del pienso. Bueno, y todo esto que hemos comentado ya no solo es que depende por unas condiciones y unos avances tecnológicos favorables, sino que hay unas políticas neoliberales que organizan y fomentan todo esto. Al igual que, ¿no?, con la superestructura económica, pues al final la política, la ideología y tal refuerza, ¿no?, tanto que se invisibilice, se oculte toda esta cadena de producción, toda esta tendencia. Y al final pues se crea, ¿no?, un encubertimiento, no sé si esta palabra está bien dicha, yo la meto. Y bueno, también nos lo encontramos toda esta ocultación en muchos temas o conversaciones que tenemos así más costumbristas o rollo incluso en la universidad. Yo he llegado a escuchar globalización antes que hablar de imperialismo, que eso también es una forma de ablandar el significado material que realmente, ¿no? Por un poco vamos a buscar las ventajas de todo esto y es como, a ver, chicos, no me estás contando todo. No me ocultes, a mí no me ocultes. Entonces, sí, al final... después hay términos, rollo postcolonialismo y tal, que también dices, porque al final este término como que invisibiliza la característica concreta del imperialismo, que es el papel de los monopolios en la dominación imperialista.
Entonces, es que los posts siempre son complejos. Pero vaya, de hecho en Estados Unidos, o sea, que a ver, esto le sorprenderá a nadie porque Estados Unidos es un shit show de país. Ya. Básicamente, que yo creo que ejemplifica muy bien toda la cuestión ideológica, porque ya que la ha sacado Lenin con los políticos británicos estos con nombres de Downton Abbey, pues también la podemos sacar nosotras. Hace tiempo hubo como un meme de uno de los misiles destinados a Siria por parte de Estados Unidos que llevaba la bandera trans. O sea, Ay, ya. yo aún no sé si era broma o si no era broma. De hecho, si no fuese broma, tampoco me extrañaría, ¿eh? Sí, siendo muchas veces la técnica de Estados Unidos de vamos a coger a esta persona de un colectivo marginalizado, vamos a lavarnos la cara y que tire ella las bombetas. O sea, es un poco este mood para hacerlo más pop, Sí, sí, más para... inclusivo. Claro, claro, se aprovechan de todo Entonces, esto. en los comentarios había como mucha gente diciendo, bueno, pero tampoco es que los sirios sean transinclusivos. Y es como, bueno, a ver, que igual la bomba se le cae a una persona trans encima. O sea, Ya. yo qué sé. Pero Miami me lo tam- confirmó en los no es, no es, comentarios. no es motivo, ¿sabes? Además, sabiendo que en Estados Unidos tienen algunos estados unas políticas que parecen rollo, que parecen los nazis, que básicamente en un establecimiento tienen que decir que explícitamente que aceptan que una persona trans pueda ir al baño que le toca. O sea, no eres quien para hablar. Hmm. Ya, ya, ya. En fin, Estados Unidos. Next. Bueno, y ya otra vez, después de esto, de este ejemplo y tal, y que ya mete lo de la cadena de producción y todo el rollo, ya vuelve a comentar el tema de, ¿no? De que las formas de transición de dependencia estatal, lo de la diferenciación, ¿no? De los que poseen colonias, los países coloniales, los dependientes políticamente independientes, que sería la semicolonia. Y... vale. También comenta un poco ejemplo actual, ¿no? De qué se puede traducir por semicolonia. Lo tengo aquí un poco apuntado. No, sí, he Que hablado de Marruecos. sí, bueno, pues también el tema de... o cosas así más, un poquito más... por ejemplo, el tema de que Bolivia es dependiente de Estados Unidos con la exportación e importación de productos, el hecho de que Ecuador siga teniendo el dólar, el hecho de que en Colombia haya 7 bases militares de Estados Unidos que pueden utilizar la OTAN. Todo esto al final son ¿no? un poco unas demostraciones de la concepción esta que se refiere a Lenin con semicolonia. También podemos hablar de dominación cultural, ¿no? Que, por ejemplo, y nace de y que está relacionada y nace de la financiera, ¿no? Que como en muchos países, por ejemplo, también de Latinoamérica, que están muy cerca de Estados Unidos, tiene un acento inglés mucho más parecido al estadounidense, o el uso de palabras inglesas con una pronunciación más, o sea, literalmente igual en su vocabulario, que le incluyen, ¿no? También, por ejemplo, me acuerdo de, bueno, no sé si esto estará documentado, pero yo lo digo, sino que por lo corte, el tema de que en Japón hay muchas palabras que literalmente suenan inglés, o sea, o que parece inglés. Bueno, tía, pero Japón es potencia imperialista. Ya, ya, pero claro, yo me llamo la atención porque cuando estuve buscando temas sobre el tema del lenguaje y tal, que tiene mucho que ver con todo este tema, pues claro, yo pensé, ¿no? En su momento de... pero claro, lo estoy diciendo aquí como momento de duda, pero ya está, aclarada. Que yo a veces me pongo a pensar y no pienso. Bueno, Bueno, y también todo, como el tema de colonia, semicolonia y tal, es una cosa que es muy transicional. Yo tampoco me mojaría demasiado en este tema, salvo temas que ya, tengamos estudiados y clarinetes, ¿eh? Porque muchas veces son relaciones muy complejas claro. que de hecho hay gente que hay análisis que no coinciden, o sea, hay Mm, países muy complejos y el sí, imperialismo sí. es muy Sí, yo complejo, o sea lo que he que... comentado es simplemente como así cosas que, ¿no? Que puedan ser de los restos, ¿no? De un origen y una historia mucho más compleja de lo que estoy comentando, ¿sabes? O sea,
es un poco para que suene, sobre todo, y tal, y pueda, ¿no? Luego buscar más información, obviamente, y se puede contrastar, pero vamos, es de lo que yo he ido así informándome un poquito más o menos, y de cosas, de ejemplos más actuales, que podamos decir, vale, voy a ponerme un poco a pensar qué quiere decir con esto. A ver, la cosa es que yo estoy viendo que queda como una página. Entonces, llevamos 46 minutos. Yo creo que podemos como medio concluir. Sí, a O ver, si quieres comentar algo más también, porque se puede hacer como el típico así, en plan, situarnos, en plan de conclusivo del capítulo. a ver, también matizar un poco para que la gente no se ligue. A ver, que Lenin lo matiza. Pero básicamente puedes. De hecho, se dice en anteriores capítulos que no toda forma de dependencia económica, por así decirlo, te convierte en semicolonia Exacto. o tal, ¿eh? O sea, por ejemplo, las operaciones típicas usureras, rollo, que son muy Unión Europea, ¿no? O sea, la típica usura y la típica deuda que debe España a tal y todas estas Exacto. movidas que se hicieron, que de hecho ya lo hablamos en el anterior capítulo de la banca mala que está financiada también por la Unión Europea, que después nos habíamos endeudado otra vez. Que esto no significa que España sea una semicolonia. Exacto, exacto. O sea, un Por poco... favor, significa que tiene un papel diferente dentro de la cadena imperialista como potencia de segundo orden, ¿vale? O sea, no es una semicolonia, por favor. Ya, que ya, es que... Sí, 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 es un poco para entender, ¿no? En qué consisten en las dependencias y tal, y que hay un poco detrás de todo esto. O sea, pero la palabra semicolonia, o sea, es mucho más complicado de, ¿no? Y tiene una transición y tiene muchos factores que obviamente pues en un capítulo de un podcast no da tiempo a explicar. Sí, de hecho, Lenin pone un ejemplo de Portugal y al final Ay, concluye con este género de relaciones entre algunos grandes y pequeños estados ha existido siempre, pero en la época del imperialismo capitalista se convierte en sistema general en transformar parte del conjunto de relaciones que rigen el reparto del mundo, pasan a ser eslabones en la cadena de las operaciones del capital financiero mundial. bueno, bueno, así parece el de Aquí no hay quien viva, el que presenta los productos para la supernana. Ya, tía, es que son Lo has las dicho 4 súper y... rápido. Ya, 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 que son las 4 y tengo que fotre el camp. ya. Vale. Yo creo que así, un poco para concluir, voy a leer el último parrafito que tiene Lenin del capítulo. Las potencias predominantes en Europa, que son los árbitros de su destino, no predominan igualmente en todo el mundo. Y debido a que el poderío colonial, la esperanza de poseer riquezas todavía ignoradas, tendrá, evidentemente, una repercusión en la importancia relativa de las potencias europeas, la cuestión colonial, el imperialismo, si queréis, que ha transformado ya las condiciones políticas de Europa misma, las irá modificando cada vez más. Bueno, y de Europa Pues y sale, de todo el mundo. chimpum. Chimpum. Que bueno, ya la despedida. Que nada, amiga, que este capitulito es cortito y tal, pero dice bastantes puntos clave. Ya veremos cuándo saldrá el siguiente. A ver, igual en el siguiente del libro, es que a ver, yo me he dejado cosas en el tintero porque, a ver, porque bu- porque tengo un día de mierda, sinceramente, y las cosas como son. Y igual en el siguiente hago como pequeño anexo hablando de los bloques imperialistas nowadays y tal, o sea que si habéis notado falta de información sobre esto, pues no os preocupéis. Lo que pasa es que mi rapidez mental es relativa, ¿vale? Hay días que dices, madre mía, vaya sinapsis neuronal, y otros días que es como, hola, las palabras, ¿qué es eso? Bueno, yo creo que sí hemos tocado todos los puntos. Lo que pasa es que es No, verdad sí. que no hemos saltado quizá algunos ejemplos de la época, ¿no? De que hablaba Lenin, que pueden ser ilustrativos. Pero dentro de lo que cabe, yo creo que también es mejor coger las tesis principales y explicar un poco, quizá en contexto actual y tal, para entender, ¿no? A lo que se refiere más directo que poner un ejemplo de que ya ha pasado y que al final, pues,
se puede medio empatizar o se puede medio decir, vale, ok, pero ahora cómo se explica esto, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Así que yo creo que hemos tocado todo, así que no te preocupes. Y si no hemos dejado algo, que ya nos digan la administradora. Yo iba a decir de la actualidad, no del pasado. Claro. Pero eso, que también te digo que tenemos que estar 50 minutos y no lo hemos pasado ya. Así que, bueno, queridas, queridos, os mandamos un abrazo, un beso en estos días de calor agotador, de hastío, de finales de trabajo de universitarios, de empezar a notar el sudor debajo de los sobacos cuando salimos del trabajo. Y nada, amiga, que un poquito de limonada y a disfrutar del podcast. Nos vemos. Adiós.